Queremos compartir esta tarde un tema, a mi juicio, muy importante y muy actual, que le hemos titulado La salvación de Samaria. La salvación de Samaria. El texto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos del 1 al 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos del 1 al 13. Y dice la palabra de Dios: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aleluya. Amén. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. Como todos aquí saben, la iglesia de Cristo tuvo su punto de partida, su comienzo en Jerusalén, en el aposento alto, cuando aquellos 120 creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Allí comenzó la iglesia de Cristo. Aquel día dice la Biblia que Pedro se puso en pie y expuso el primer sermón cristiano. Y 3,000 personas se entregaron a Cristo ese día. En los siguientes días, miles de personas más se añadieron a la naciente iglesia de Cristo. Y era tan poderoso lo que estaba pasando en Jerusalén, que la Escritura dice en Hechos capítulo 5, verso 14: y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y escuche, y todos eran ¿qué? Sanados. Y todos eran sanados. Era algo muy poderoso lo que estaba pasando, hermano. Jerusalén estaba siendo visitada por la gloria de Dios. El poder del Espíritu Santo era majestuoso en esa ciudad. Miles y miles estaban entregándose a Cristo. Y dice que era tanto la gloria que la gente ponía a los enfermos en las calles, para cuando Pedro pasara, solamente la sombra de Pedro le daba, y los enfermos eran sanados. Es más, dice que de otras ciudades
todos venían a Jerusalén porque querían ser sanados, porque querían disfrutar de aquel poder glorioso y maravilloso que Cristo derramó sobre su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la voluntad de Dios no era que el evangelio se estancara en Jerusalén. La voluntad de Dios es que las buenas noticias llegaran hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiréis poder, le dijo Cristo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se habían quedado ¿dónde? En Jerusalén. No habían querido salir de Jerusalén. La gente venía a ellos, pero ellos no salían de Jerusalén. Así que como ellos no querían moverse de Jerusalén, Dios permitió que viniera una gran persecución para que el evangelio se extendiera. Era necesario que todos escucharan el evangelio de Cristo. Hechos capítulo 8, esta lectura que nos ocupa, verso 1 al 3 dice: y Saulo consentía en su muerte. Todos sabemos que Esteban había sido apedreado, el primer mártir del cristianismo, y Saulo consentía en su muerte. Dice: en aquel día, o sea, el día en que Esteban fue apedreado, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿Qué hacía? Asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, un hombre sin piedad, un hombre sin misericordia, que no solamente arrastraba a los hombres, pero también arrastraba a las mujeres y las llevaba a la cárcel. Se produjo la muerte de Esteban, como ustedes saben, repito, el primer mártir del cristianismo, y esto desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, lo cual provocó que ellos fueran esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. En otras palabras, el evangelio salió de Jerusalén y llegó a Judea y a Samaria. Recordemos, hermanos, que Samaria había sido la capital de las 10 tribus del norte cuando el reino se dividió en dos después de la muerte de Salomón. 10 tribus agarraron para el norte, 2 para el sur. El reino del sur tenía como capital a Jerusalén, ¿verdad? Conocido como el reino de Judá. Y las 10 tribus del norte tuvieron como capital a Samaria, un reino conocido como el reino de Israel. La Biblia dice que esas 10 tribus del norte, o Israel, fueron llevadas cautivas por Asiria, que era el imperio mundial de aquel entonces. Y en su lugar, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Se los llevó cautivos y en su lugar trajo a esta gente. Y un tiempo después, el rey de Asiria les envió sacerdotes judíos para que les enseñara a esta gente la ley de Dios. Y de esta manera se mezcla el linaje santo, ¿verdad?, del pueblo de Dios con los pueblos impíos. Se mezclaron. Y por esa razón los judíos del reino del sur odiaban tanto a los samaritanos, porque según ellos eran impuros, se habían mezclado. Pero Cristo apareció para
salvar también a los samaritanos. Cristo murió en la cruz no solamente para salvar a los judíos, sino también a los gentiles, y eso incluía a los samaritanos. El Señor no hace acepción de personas. Por eso Él quiere que su evangelio se predique en todas las naciones. Porque las buenas nuevas de salvación no son solamente para los judíos, sino que las buenas nuevas de salvación son también para todos los pueblos de la tierra. Y eso te incluye a ti y a mí. Amén. Hoy quiero invitarles a ver cómo llegó el evangelio de Cristo a Samaria. ¿Cómo llegó? Déjeme decirle que antes de que Felipe llegara a Samaria, ya Jesús había estado allí. Recordemos que en el pozo de Jacob se produjo un encuentro entre Cristo y la mujer samaritana. ¿Recuerdan eso, hermano? Y debido a ese encuentro, aquella mujer fue transformada por Jesucristo y dejó su cántaro y fue a la ciudad de Samaria y trajo a una ciudad a los pies de Jesús. Dice Juan capítulo 4, verso 39, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Ustedes recuerdan esa parte? Que Jesús le dijo: trae acá tu marido. Y ella dijo: no tengo marido. Y dice Jesús: bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Y la mujer fue y contó el testimonio y dice: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que esta visita de Cristo a la ciudad de Samaria trajo una multitud de creyentes. Pero por alguna razón, para la época de Felipe, la ciudad de Samaria estaba bajo el control del diablo. La buena noticia es... ¿cuántos están preparados para la buena noticia? Amén. La buena noticia es que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Por eso en su plan eterno estaba que el evangelio llegara otra vez a Samaria. Jesús quería traer a los samaritanos de regreso a sus pies. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. En su plan estaba que el evangelio llegara allí. ¿Cuántos le alaban? Amén. Una segunda oportunidad quería darle Dios a los samaritanos. Quizás tú que me escuchas estuviste un tiempo en el camino de Cristo y te alejaste. Quizás alguien te habló de Jesús y creíste por un tiempo, y por diversas circunstancias de la vida perdiste la fe, tu fe se apagó. Pero Jesús es un Dios de segundas oportunidades. Amén. Él quiere volver a prender la llama de la fe en tu corazón. Porque Él no quiere que te pierdas, sino que tú seas salvo. Por eso la Biblia dice que: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por eso Jesús te trajo hoy, para avivar tu fe y darte una segunda oportunidad. Aleluya. Algunos como que no se gozan, pero Dios quiere darte una segunda oportunidad. Amén. Si a mí me dicen eso, yo grito de alegría ahí, hermano. Así es. Yo me gozo, ¿qué? Que Dios me da una segunda oportunidad, la voy a aprovechar. Amén. Aleluya.
Hechos capítulo 8, verso 5, dice la Biblia: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora, ¿quién era Felipe, hermano? No es el hermano que tenemos acá, está claro. Pero ¿quién era este Felipe? Era un diácono de la iglesia de Jerusalén. La Biblia dice que hubo necesidad de que alguien se ocupara de servir a las mesas a las viudas. Y para eso escogieron a 7 varones. Pero escuche, Hechos capítulo 6, versos 2 y 3 dice: entonces los 12, así los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Noten que los requisitos para poder servir a las mesas y a esas viudas eran 3. 3. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Si nosotros ponemos estos requisitos aquí para poder hacer algo en la iglesia, ¿qué ustedes creen, hermano? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Afortunadamente Felipe poseía los 3 requisitos, por eso fue escogido dentro de esos diáconos para servir a las mesas, servir a las viudas la comida que la iglesia le daba todos los días. Porque la iglesia se ocupaba de los necesitados, entre ellos las viudas. Y todos los días daban una porción de alimento a las viudas. Y estos hombres tenían que tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría para servir a las viudas. De manera que antes de que Felipe fuera usado por el Señor para traer un avivamiento a toda una ciudad, antes de que pudiera traer a toda una ciudad a los pies de Cristo, primero Felipe servía a las mesas, a aquellas viudas les servía la comida. Era lo que hacía. De manera que su servicio fiel y humilde en lo pequeño, diga pequeño, lo calificó para algo más grande. Aleluya. Es por eso que es importantísimo ser un servidor, aunque sea en algo pequeño. Amén, así es. Porque allí, en ese servicio pequeño, tú estás siendo probado y capacitado para algo mayor en el reino de Dios. Amén. Josué era un servidor de Moisés. Moisés era siervo de Jehová, pero Josué era servidor de Moisés. Y una vez que Moisés murió, entonces Josué toma su lugar y como siervo de Dios pasa a ser el conquistador de Canaán. David, nos dice la Biblia, que era el pastor de unas pequeñas ovejas de su padre, pero luego pastoreó a todo Israel y ha sido conocido como el rey más grande de esa nación. Amén. Servir en lo pequeño es la antesala de algo más grande. Dios te prueba en lo pequeño para luego, si tú eres confiable, si pasas la prueba, darte cosas más grandes. Así que comienza a servir. Dile a tu hermano, comienza a servir. Pero díselo con fe, dile, comienza a servir. Comienza a servir, díselo con fe. Pero no lo hagas porque tú quieres ser grande. Esa no es la motivación correcta. Hazlo para imitar a Jesús. Amén. Marcos 10:45, el Señor dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo es el dueño del universo. Amén. Sin embargo, Él no exigió que le sirvieran. No, Él vino a servir a sus criaturas y para dar su vida
en rescate por mucho. El más grande nos sirvió a todos nosotros. Sigamos ese ejemplo. Lo cierto es que Felipe fue promovido de ser un servidor a las mesas al ministerio evangelístico. Pero, ¿cómo fue que Felipe llegó a Samaria? ¿Cómo llegó allí? La Biblia dice que fue una gran persecución lo que hizo que Felipe llegara a Samaria. Leamos otra vez. Hechos capítulo 8, verso 1 al 3 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Alabado sea Dios. Una gran ¿qué? Persecución. Una gran persecución. Hermanos, muchos judíos odiaban a Cristo y a sus seguidores. Los odiaban, especialmente los sacerdotes. Y Saulo era un fariseo extremadamente celoso de la ley de Moisés, y él se propuso como la meta de su vida borrar el nombre de Jesús de la faz de la tierra y de paso eliminar la iglesia de Cristo. Esa era su meta. Él mismo lo cuenta. Después que fue salvado por Cristo, él cuenta su testimonio y dice en Hechos 26, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. La persecución que Saulo trajo sobre la iglesia de Jerusalén no fue un jueguito de muchachos, ni las tonterías por las cuales muchos creyentes modernos se debilitan de su fe en el día de hoy, sino que fue algo infernal, totalmente diabólico. Saulo era el instrumento más grande que tenía el diablo contra la iglesia de Cristo en aquel tiempo. Escuche las propias palabras de Saulo de Tarso. Hechos 22, verso 4 dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. No entendía, no había misericordia. Mis amados, para perseguir a la iglesia de Cristo hay que estar endemoniado. Se requiere tener un corazón lleno de odio y de celo. Y así estaba el corazón de Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9, 1 y 2 dice: Saulo, escuchen esta frase, hermano, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este hombre estaba intoxicado de odio. Dice, respirando ¿qué? Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Por eso dice la Biblia que la persecución que sufrió la iglesia en Jerusalén no fue algo pequeño, sino que fue una gran persecución. Gran persecución. La pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué Jesús
permitió una gran persecución contra su iglesia. ¿Están listos Amén. para la respuesta? Amén. Porque ellos estaban muy cómodos en Jerusalén, mientras en Judea y Samaria las almas se estaban perdiendo. El diablo estaba destrozando la gente en Judea y Samaria y ellos estaban muy cómodos en Jerusalén. Dios los tuvo que forzar a salir de Jerusalén. Amados, es mejor salir a predicar el evangelio por amor a Dios y a las almas. Es mejor ser obedientes al mandato de Dios antes que Él nos tenga que forzar a hacerlo. Jesús había pagado un precio muy alto por la salvación de las personas para que esa buena noticia quedara estancada en un solo lugar. Todos debían escuchar la buena noticia de que en Cristo hay salvación. Por eso Dios los forzó a salir. Y así fue como Felipe llegó a Samaria, forzado por Dios. Pero no solo aquella gran persecución permitió que el evangelio se extendiera más allá de Jerusalén, sino que, escuche, probó la fe de aquellos creyentes y demostró que realmente eran creyentes que amaban a Cristo. Una señal evidente de que aquellos creyentes eran auténticos y auténticos discípulos de Cristo, hermano, fue la reacción que tuvieron ante aquella gran persecución. Recordemos que ellos no salieron de Jerusalén porque quisieron. La Biblia dice que ellos fueron esparcidos. Fueron esparcidos. En otras palabras, ellos fueron forzados a dejar atrás sus hogares. Fueron forzados a dejar su tierra para irse a lugares desconocidos por causa de su fe en Cristo. En un momento lo perdieron todo. ¿Se pueden imaginar lo traumático que fue este asunto de perderlo todo en un momento? ¿Se imaginan lo doloroso que fue para los niños este cambio de vida? ¿Se imaginan lo doloroso que fue para las esposas tener que dejar atrás sus comodidades, su estabilidad, para aventurarse a lo desconocido? Pero peor aún, hermanos, ¿cómo lidiaban los padres de familia con esta nueva situación? Pero la respuesta de los hermanos de la iglesia de Jerusalén fue asombrosa. La actitud de esos hermanos es digna de imitar por todos nosotros. Escuchen lo que dijo el Espíritu Santo acerca de ellos. Hechos capítulo 8, verso 4. Mire bien, hermano. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Creo que no lo han captado bien. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Así actúan los verdaderos cristianos. Las circunstancias nunca serán un impedimento para que los verdaderos creyentes prediquen a Cristo. Al contrario, será la plataforma que usarán para predicar a Cristo. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo cuando fue apedreado en Listra. Dice que él volvió y le dijo a los discípulos de Cristo allí: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No, él no se quejó, él no se lamentó por aquella situación, sino que usó eso para animar la fe de los creyentes y decirle: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Así actúan los verdaderos creyentes. No son movidos por las circunstancias, sino que aprovechan las circunstancias para afirmar más su fe en Cristo.
y para mostrarle a otros que vale la pena pagar el precio por su fe en Cristo. Amén. Por eso la Biblia dice, pero, diga pero dígalo con fe, pero los que fueron esparcidos. En otras palabras, esta pequeña palabra, pero, lo cambia todo. Amén. Lo cambia todo. ¿Sabe lo que significa? Significa esto. El diablo trató de quitarles la fe. El diablo pensó que ahora sí ellos iban a negar a Cristo, pero se equivocó. Amén. Aleluya. Se equivocó. Porque los que fueron esparcidos, en vez de quejarse, en vez de lamentarse, dice la Biblia que fueron por todas partes anunciando el Evangelio. Amén. Entonces, en vez de extinguirse el Evangelio, lo que pasó fue que el Evangelio se extendió. Ahora el diablo tenía un problema mucho más grande. El Evangelio en todas partes. El poder de Dios manifestado en todas partes. Aleluya. Amén. ¿Cuán distinta es la iglesia moderna? Una iglesia emocional, sin un verdadero compromiso con Cristo. Una iglesia que se tambalea en su fe por cualquier pequeñez. Creyentes, entre comillas, que abandonan el camino por cualquier motivo. Creyentes, entre comillas, que abandonan la congregación por cualquier motivo. Lamentablemente la iglesia moderna está muy lejos de aquella primera iglesia. Pero hoy, diga, pero hoy, el Señor te está llamando a que te consagres a Él. Hoy Jesús te llama para que seas fiel hasta la muerte. Hoy Jesús te llama a que vivas un cristianismo auténtico. Jesús quiere que no seas movido por las circunstancias, sino que en medio del dolor tú puedas mostrar a un Cristo que consuela. Amén. En medio de la adversidad puedas mostrar a un Cristo que fortalece. Amén. El salmista dijo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Felipe también fue uno de los que fue forzado a dejar atrás su tierra. Él también fue esparcido. Sin embargo, fue a Samaria y predicó a Cristo. Y dice la Biblia que echó fuera demonios y sanó a muchos paralíticos y cojos. En otras palabras, nunca se desenfocó. Nunca perdió el foco Felipe. Nunca perdió la comunión con el Espíritu Santo. Por eso fue usado poderosamente por el Señor. La Biblia dice que la ciudad de Samaria se llenó de ¿qué? De gozo. Se llenó de gozo. Eso quiere decir que la persecución, aquella gran persecución, no amargó el corazón de Felipe. De lo contrario, la ciudad no se hubiera llenado de gozo. ¿Se imaginan si en lugar de predicar a Cristo, Felipe hubiera llegado a Samaria triste, desconsolado y quejándose? ¿Se imaginan eso? Mis amados, el diablo se puede levantar contra ti para perseguirte, pero, diga pero, la enfermedad puede venir, pero el trabajo puede acabar, pero muchos que caminaron contigo en el camino se pueden volver atrás, pero yo voy a predicar a Cristo. Yo me voy a gozar en Cristo, cualquiera sea la circunstancia que yo atraviese. Mi boca nunca se va a cerrar, sino que siempre voy a predicar. En Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación, en Cristo hay solución, en Cristo está la verdad. Aleluya. Gloria a Dios. El profeta Habacuc dijo,
Habacuc capítulo 3, verso 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Amén. Nada me va a quitar el gozo en Cristo. Amén. Amén. Mis amados, la actitud de un verdadero seguidor de Cristo fue la que tuvo Josué cuando vio que el pueblo de Israel estaba titubeando. Josué 24:15 dice, Josué los reúne a todo el pueblo y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, diga pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Amén. Esa es la actitud de un verdadero creyente. Amén. Así es. La Biblia dice en Hechos capítulo 8, verso 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quién les predicaba? A Cristo. Ese es el mensaje, Cristo. Cristo. Amados, la iglesia no está llamada a predicar filosofías, ni humanismo, ni prosperidad. La iglesia tiene un solo mensaje: Cristo. Amén. Cristo. Jesús dijo en Lucas 24, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hay un mensaje que predicar. Hay un mensaje que predicar. Predica el arrepentimiento. Predica el perdón de pecados en Cristo. Hazlo en el nombre de Jesús. Dile a la gente que se arrepientan de sus pecados y dile que en Cristo hay perdón de pecados. Amén. El apóstol Pablo dijo: yo predico a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje de la iglesia. Cristo crucificado, Cristo que murió en lugar de nosotros. Ese es el mensaje de la iglesia. Un mensaje cristocéntrico, hermano. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Fuiste escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, iglesia, predica las virtudes de Cristo. Dile a la gente que Jesús es manso y humilde de corazón. Amén, hermano. Amén. Habla del perdón de Jesús. Habla de la misericordia de Jesús. Habla del poder de Jesús. Predica que Cristo murió en nuestro lugar. Predica que Jesucristo recibió en sí toda la justa ira de Dios por nuestro pecado. Predica que la justicia perfecta de Dios fue satisfecha con el sacrificio perfecto de Cristo. Predica que Él resucitó entre los muertos, que Él venció a la muerte. Pero predica también que hay un día de la ira. Hay un día que Dios ha establecido para juzgar a los vivos y a los muertos. Y Cristo será el juez. Predica eso, hermano. Amén. Pero predica que en Cristo hay perdón de pecados. Amén. Alabado sea Dios. En Cristo hay salvación. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Amén. Así es. La iglesia de Cristo ha recibido un mensaje que tenemos la responsabilidad de entregárselos a este mundo. Usted y yo fuimos comisionados para llevar el mensaje de Cristo a este mundo. Amén. Nuestro mensaje
es un mensaje de reconciliación. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cuántos son embajadores aquí? Amén. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amada iglesia, sal y dile a tu familia, dile a tus vecinos, dile a tu prójimo: reconcíliate con Dios. Amén. Reconcíliate con Dios. Amén. Y hazlo ahora, amada iglesia, antes de que la puerta se cierre. La puerta está a punto de cerrarse y Dios te ha entregado un mensaje, el mensaje de Cristo, el mensaje de la reconciliación. Sal ahora y dile a todos: reconcíliense con Dios. Amén, amén. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero la Biblia también dice, hermano, que los de Samaria oyeron y vieron las señales que Felipe hizo. Oyeron y qué, y vieron las señales que Felipe hizo. En otras palabras, Felipe predicó bajo el poder del Espíritu Santo, y eso provocó que estuvieran atentos a lo que Felipe decía. ¿Por qué? Porque vieron señales, porque vieron milagros. Por eso es muy importante predicar un evangelio con señales y milagros, porque las señales van a confirmar la palabra que se predica. La gente va a entender que es verdadera cuando vean que Dios respalda su palabra. Amén. Amén. Hechos capítulo 8, versos 6 al 8 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Pero por qué? Dice: oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. El verdadero evangelio de Cristo no solamente salva, sino que también sana, libera, transforma el corazón y nos llena de gozo. Amén. Las señales que Felipe realizó por el Espíritu Santo en Samaria hicieron que la gente de una forma unánime escuchara atentamente las cosas que Felipe decía. ¿Y qué escucharon ellos? El evangelio de Cristo. En otras palabras, Samaria recibió la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted escucha atentamente, cuando usted presta atención a lo que Dios dice, algo pasa en tu corazón. Amén. La fe se aviva en tu corazón y toda tu vida es transformada, porque la palabra de Dios tiene el poder para transformar el corazón. La Biblia dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso fue lo que le pasó a Lidia, dice la palabra de Dios en Hechos 16. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba ¿qué? ¿Cómo estaba? Oyendo. Hermano, por favor, anímeme. Oyendo. ¿Qué estaba haciendo ella? Oyendo. Estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Cuando el corazón está atento a lo que Dios habla, es transformado, es cambiado. Eso le pasó a esta mujer. Por eso se bautizó ella, toda su casa.
Y por eso fue hospitalaria y obligó a los hermanos a que se quedaran en su casa. Una transformación. Eso mismo fue lo que le pasó a los discípulos que iban camino a Emaús. Cristo les habló las escrituras. Y como resultado de la predicación, ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué predicación poderosa la de Jesús, hermano. Jesús le estaba hablando y el corazón de ellos estaba ardiendo. Eso es lo que pasa cuando tú prestas atención a lo que Dios dice. Amén. Amén. ¿Y cuál es el resultado de oír atentamente la palabra de Dios? ¿Cuál es el resultado de recibir la palabra de Dios? Salvación, sanidad, liberación, transformación, gozo, paz, vida eterna. Amén. Hechos 8:8. Así que había ¿qué? Gran gozo en aquella Ciudad. ciudad. El problema de Samaria es que en vez de oír atentamente la palabra de Dios, ellos habían escuchado en el pasado atentamente, sí, pero la voz del diablo. La voz del diablo. A través de Simón el mago, el diablo había engañado a Samaria. Hechos capítulo 8:9 dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este, dice, oían que atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ese es el problema de muchas gentes en el día de hoy, que escuchan atentamente, sí, pero las malas noticias. Por eso su corazón se llena de miedo. Otros le prestan sus oídos a los chismes, a las murmuraciones. Por eso la fe que hay en ellos se apaga y se van de las iglesias. Hay otros que nunca vienen a congregarse porque les dicen que aquí les robamos el dinero y que vamos a vivir de sus ofrendas. Esa es la voz de ¿quién? Esa es la voz del diablo. Por eso es que hay mucha gente que están así en tinieblas, porque prestan oído a cualquier mentira del diablo. Y llega cualquier brujero y babalao y santero y el no sé quién y le dice cualquier cosa y a eso le prestan oído. Esa es la voz del diablo. El diablo está interesado en que tú escuches su voz para mantenerte atado, para mantenerte en tinieblas. Porque él no quiere que tú te salves, sino que te pierdas para siempre juntamente con él en el infierno. Pero, diga pero hoy te trajo el Espíritu Santo de Dios para que tú escucharas buenas noticias, para que escucharas el Evangelio de Cristo. Dios quiere que tú recibas su palabra para que te salves y tu corazón sea lleno de gozo. Mi querido amigo y mi querida amiga, Jesús pagó el precio por todos tus pecados. Por lo tanto, no tienes por qué estar atado a ese pecado. Amén. Jesucristo llevó todas las enfermedades y todas tus dolencias en la cruz del Calvario. Por tanto, no tienes por qué estar enfermo, porque Él es tu sanador. Aleluya. Amén. Jesucristo dijo: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entrega tu vida a Cristo y Él va a quitar el luto de tu vida. Y en su lugar Jesús va a derramar un óleo de gozo en tu corazón. Hoy te trajeron aquí para que sueltes las redes sociales y en su lugar comiences a prestarle atención a la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Algunos como que no dijeron amén y que no les gustó. Presta atención todo el día
a las redes sociales y estarás en las manos del enemigo. Gente que el día entero esclavizado, con el dedito ahí. Por eso sus vidas están secas. Pero si comienzas a prestar atención a la palabra del Dios viviente, tu vida va a reverdecer. Amén. Resumiendo este mensaje, de algo malo salió algo muy bueno. De una gran persecución vino la salvación de Samaria y el evangelio fue esparcido por todas partes. Es que nuestro Dios tiene el poder de convertir las derrotas en victoria. Amén. Él cambia tu tristeza en alegría. Amén. Él quita el luto y en su lugar derrama óleo de gozo. Por eso el salmista dijo en el Salmo 84: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. ¿Oíste? Cuando atraviesan el valle de lágrimas, ¿qué hacen? Lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Si tú eres de Cristo, tú no vas a tener temor de malas noticias, porque tú confías en aquel que cambia la desesperanza en esperanza, la tristeza en alegría y la enfermedad en salud. Aleluya. Mis amados, vez tras vez queda demostrado que el poder de Dios es superior al poder del diablo. Por eso la Biblia dice que de Dios es el poder. Amén. No importa cuánto tiempo pueda estar una ciudad o una persona bajo el poder del diablo, no importa. En cuanto abraza el evangelio de Cristo, las cadenas del diablo se rompen. Amén. Y los corazones se llenan de gozo. Aleluya. Cuando el poder de Dios se manifiesta, hasta los brujos se quedan atónitos. Amén. Eso fue lo que le pasó a Simón el mago. Estaba atónito viendo a Felipe con aquellas señales. Él que había engañado a la ciudad, ahora estaba atónito. Ese sí es el verdadero poder. No el que yo los engañé a ustedes. Ese es el poder de Dios. Eso mismo fue lo que experimentaron los hechiceros de Egipto. Escuche, Éxodo capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos. ¿Pero qué? No pudieron. ¿Pero qué? No pudieron. Pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Este no es el poder que nosotros tenemos. Este es un poder superior al nuestro. Amén. Este es el dedo de Dios. Amén. Aleluya. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hermanos, ese dedo de Dios al cual se refirieron los hechiceros de Egipto, Cristo dice que es el Espíritu Santo. Amén. El poder del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que habita en la iglesia de Cristo. Amén. Por eso, mi amada iglesia, levántate y predica el Evangelio, porque el poder de Dios que actúa en ti es superior al poder de todos los brujos del diablo que habitan en esta ciudad. Amén. Mis amados, basta un solo hombre o una sola mujer en las manos de Dios para que toda una ciudad venga a los pies de Cristo. Amén. Si ese hombre o esa mujer están ungidos por Dios,
los yugos del diablo se pudren. En el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que la unción de Dios pudre el yugo. Amén. Dios lo hizo con Elías, ¿recuerdan? Lo hizo con Elías. Dios lo hizo con Moisés. Dios lo hizo con Felipe en Samaria. Y Dios lo quiere hacer contigo aquí en él. Amén. Oh, algunos ni se Santo. Algunos ni se animaron, hermano. A mí un predicador que me dice eso, que Dios me quiere usar para salvar una ciudad, yo brinco en el asiento. Amén. Dios lo quiere hacer contigo, hermano. Amén. No importa cuánto hayan maldecido esta ciudad, que sabemos que lo hacen. No nos importa cuántos altares de brujería pueden existir en esta ciudad. No importa, amados hermanos. En Dios está el poder. Amén. Por lo tanto, si tú te pones en las manos de Dios, Naples será libre por el poder de Jesucristo. Santo. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos. Amén. Termino diciéndote, hay muchas familias en esta ciudad, hay muchas familias, muchas, que están como Samaria, tristes, atrapadas por el diablo, enfermas, en tinieblas. Pero si tú te levantas a predicarle a Cristo a estas familias, el Dios del cielo, el dedo de Dios, el Espíritu Santo, los va a liberar, los va a salvar y su corazón se va a llenar de gozo. Póngase de pie, por favor.